Bienvenidos a una nueva edición de Compartiendo Valor. Hoy nos acompaña una persona que es experta en inteligencia artificial generativa aplicada a procesos creativos. Transforma equipos creativos y empresas que quieren integrar la IA como una herramienta, como una estrategia, como una palanca, pero sobre todo con criterio. Un fuerte aplauso para Inés Poggio. Me he dicho bien. Eso sí, oí. He dicho bien, he dicho pollo. Es que antes de empezar estábamos viendo cómo se pronuncia porque nadie jamás se ha atrevido a decir su nombre en un podcast, así que mini punto para VD. Sí. Toma. Bienvenida. Muchísimas gracias. Oye, qué guay tenerte porque además hacía mucho tiempo que queríamos abordar el tema de hablar de la IA, la ética, de los límites, de la creatividad, dónde empieza la máquina y dónde termina el humano, en fin, todas estas cosas. Y joder, has venido como caidita del cielo, así que te lo agradezco un montón. Bravo, qué ¿No? bien, con la lluvia. Sí. Oye, para empezar, nosotros siempre preguntamos a todos los que se sientan aquí que habitualmente, como es tu caso, se dedican a cosas que no existían cuando era pequeña. Tú no le dirías, mamá, yo me quiero dedicar a la IA generativa. Entonces, ¿cómo acabas tú aquí un miércoles? O sea, cómo, cómo te lo has montado para acabar aquí un miércoles de lluvia? Pues la verdad que ha sido un camino un poco largo y distinto que normalmente lo que te lleva a un oficio creativo. Yo empecé en algo radicalmente diferente a la creatividad. Yo estudié ciencias ambientales, que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, ni por asomo. Después de trabajar bastantes años fuera de España en ingeniería, al final decidí dejarlo todo y volver a reciclarme en algo que era lo que me apasionaba, que era la creatividad. Y como yo ya tenía mi carrera, tampoco quería empezar de cero cero, así que me busqué un máster con lo que poder acceder a una profesión creativa. Hice un máster de dirección artística y me enamoré de la profesión, la verdad que fue increíble. A la vez hice otras cositas, pues de guión, más relacionadas con el cine, pero el mundo de la dirección artística fue lo que más me encantó. Así que empecé a trabajar en agencia. Lo primero, creo que como muchísima gente, acabamos nada más formarnos en agencia, me encantó el mundo, disfrutaba un montón de ello y así poco a poco pues empecé a entrar de una empresa a otra en el mundillo, en pues innovación, creatividad, consultoría, hasta que al final ahora me dedico por mi cuenta pues al mundo de la inteligencia artificial. Pero ya tenías algo creado, o sea, ya tenías el gusanito. Bueno, o sea, cuando tú te metes a hacer ambientales, tú ya sabías que algo no iba bien. No, porque ya tenías el gusanillo ese, ¿no? Porque si no, no darías el control Z vital. Cuando yo decidí estudiar ciencias ambientales, yo no sabía qué hacer. La verdad que me apasionaba la naturaleza, me encantaba el arte, la creatividad, pero no había una carrera que yo viera que fuera Bellas Artes, o si no era arquitectura, pero es que no existía en la universidad pública como una carrera que realmente cumpliera los requisitos que yo estaba buscando y por eso acabé como en mi otra pasión, que era la naturaleza. En cuanto tuve la oportunidad de ir hacia un mundo algo más creativo, pues la cogí. Ha sido de verdad que la mejor decisión de mi vida. Cuando haces ese viraje, la IA estaría empezando, ¿no? O sea, No, no, no. no Esto es- es mucho. Estamos hablando hace 11 años que yo... No, no. Eh, Hace, oye, pues muy bien. hace 11 años que yo cambié de... Nada más, hace 13 años que yo cambié de O sea, profesión. ni se esperaba. No, 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 no. O sea, cuando tú haces el cambio a ese máster de dirección creativa, es dirección creativa tan adicional, ¿no? Sí, 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 sí. Photoshop, InDesign, Illustrator y campañas de Publi como tradicionales. O sea, no tenía nada que ver con la IA. Y tú como creativo, y eso ya, mira, ya nos vamos metiendo un poco en la isla. Tú como profesional creativo, en activo, cuando llega la IA, ¿tú cómo la recibes? Porque hay que nos vienen a quitar el trabajo, ¿no? Depende, yo no la recibí así, o sea, me di cuenta más tarde de esto y de cómo estaba impactando, porque yo cuando llegó la guía ya estaba metida como, pues al final me lleva siempre mucho la curiosidad, entonces estaba metida en nuevas tecnologías, temas de VR, AR, después como que siguiendo el mismo ritmo me empecé a explorar también temas de IA. Yo estaba de baja maternal, entonces estaba muy desconectada, era verano 2022 de lo que sucedía en el ambiente laboral. Entonces no viví ese miedo y esa fricción porque estaba yo sola con mi hija en casa. Y a mí solamente viví el fuego que no había sentido desde hace mucho de ¡buah! Brutal, que yo pueda poner unas palabras y me salga una imagen. O sea, solo le vi en aquel entonces el potencial.
Fue luego cuando en otoño de 2022 vuelvo a mi equipo, cuando lo traje como, ¡buah, mirad, vamos a hacer un workshop, vamos a empezar con la IA! Y me encontré como la primera resistencia de, pues eso, los miedos, se nos va a quitar el trabajo. Entonces, como que me impactó y luego pensé, jo, qué importante también, pues, escuchar a más gente para ver qué impacto tiene, porque a lo mejor a ti te ha podido parecer una cosa y no has tenido en cuenta el impacto que tienen otros. Entonces, ahí fue cuando el rol quizás fue virando más de ser diseñadora a empezar a hacer transformación de equipos, de pues contemplar los miedos y empezar a ver cómo puedes empoderar esos equipos que tienen miedo o que tienen resistencia a la tecnología para que se sientan a gusto con lo que hacen y empoderados para empezar a usar la tecnología. Porque, bueno, claro, además te incorporas lo más grande, o sea, segundo semestre de 2022. Y luego ¿no? se lanza ChatGPT, que ya. Pues digo que entras en lo altito de la ola, Sí. ¿no? Te incorporas, encuentras esa reticencia o ese, bueno, vamos a ver qué pasa. Y decides empezar con la transformación de equipos y empezar a aplicar la IA en ese proceso creativo. Ujú. Vale, la primera, ¿qué valor aporta la IA en un proceso creativo? Pues para saber eso tienes que mapear tu proceso creativo, que curiosamente no mucha gente mapea sus procesos. Para los que no lo sepan, yo sí, pero para los que no lo sepan, explica qué es mapea. Al final, pues coger, hacer un ejercicio de introspección y poner con un papel y lápiz fuera del ordenador qué haces tú paso a paso, desde que te llega un briefing, cuáles son las acciones que tomas de investigación, de desarrollo, de ideación, cómo vas a implementar la idea, cómo vas a testearla y cómo vas a presentarla al cliente. O sea, desde que te llega el briefing hasta entregarlo, todos los pasos que sigas en ese proceso y hasta que tú no haces ese ejercicio, no vas a saber dónde implementar la IA y dónde merece la pena, porque no sabes aún cómo trabajas, vas a solo tener una licencia y empezar al tutuno a reaccionar en tu día a día, pero no sabes dónde, cómo y con qué criterio, porque al mapearlo también te das cuenta de qué puntos quieres que la IA no tenga mucha presencia y cuáles sí, pues porque amas ese punto del proceso, porque tus clientes te dicen que es tu superpoder y es tu valor empresarial que te hace único frente al mercado. Entonces, hasta que tú no lo ves sobre un papel y lo tienes todo mapeado, no puedes decidir tampoco cómo implementar la IA en tu trabajo. Entonces ahí es cuando ves dónde la IA aporta valor, también es donde te lo quita. Entiendo. Claro. Y puedes valorar y decidir. No todo es sí o no IA. Es en esta tarea la voy a usar un 70% humana, 30% IA. O sea, no es todo sí o no. Y entiendo, claro, y eso depende del proceso y del mapeo individual de la persona que esté utilizando en función también de qué herramienta. O sea, que al final todo es como súper personalizado, ¿no? Más que de herramienta, depende del individuo. O sea, normalmente se hacen dos mapeos, uno a nivel empresarial, porque la empresa tiene sus valores, su posicionamiento, su ficha de cliente, y uno a nivel individual, porque a lo mejor tú amas hacer ideación y la parte más de creatividad, y otra persona ama la parte de project management y de mapeo de procesos y planificación. Entonces, a lo mejor tú vas a tender a usar la IA para esas tareas que a ti no te gustan tanto o no son tu superpoder a proteger. Y en cambio otra persona va a usarla para hacer un brainstorming ideal porque no es lo que más le gusta, lo que mejor se le da. Entonces es súper individual para que la gente se sienta bien con lo que hace y no te pierdes por el camino. Ya. Pero sí es verdad que depende también un poco de la herramienta que utilices. O sea, al final no todo el mundo tiene acceso a todas las herramientas de todas las fases de un proceso creativo. O sea que al final todo es muy a medida, ¿no? Esa medida no significa que un proceso creativo necesite una herramienta específica. O sea, es verdad que si eres un productor audiovisual vas a necesitar herramientas específicas, pero normalmente con una herramienta de texto y una de imagen, da igual cuál sea, cubres todo tu proceso. O sea, no es que haya un proceso para ChatGPT y otro diferente para Gemini. Tú vas a mapear análisis de competencia, investigación de usuario, y eso te lo vas a llamar a tu herramienta de preferencia, pero tu proceso va a seguir siendo el mismo, cambies la herramienta que cambies de aquí a X, aunque las herramientas cambien. No, hablaba del entregable, hablaba del output, del vídeo. El output sí, será diferente. Vale, perfecto. Oye, ¿qué habilidad humana se hace más valiosa en este momento en el que la IA va cogiendo cuota de ese proceso creativo? Pues yo diría que el criterio, sin ninguna duda. Dan 3 veces que dices criterio. Ya, pues no me extraña. Criterio. No me extraña, porque o sea, va súper ligado a la intuición humana y creo que eso es algo que
Se está perdiendo un poquito porque cada vez oigo más usos malos de la IA, de delegar tomas de decisiones, pues ir con las prisas y al final, como perdemos esa pausa, ese rato para pensar, estamos delegando nuestra propia intuición. Entonces se traduce en criterio, pero en el fondo es esa sensibilidad que tenemos al final las personas de elegir qué hacer, cómo, cuándo y por qué. Entonces, si no nos dedicamos ese espacio y ese tiempo para pensarlo, lo estamos automáticamente delegando. Y ahí parte de responsabilidad también la tienes tú, porque la parte formativa tú también das formación, ¿no? Y ayudas a empresas, que hemos dicho antes, ¿no? Empresas y equipos creativos, participas en máster, bueno, en fin. Muchas veces cuando te accedes a formación relacionada con creatividad e inteligencia artificial, llega el momento de, estamos formando creativos, o sea, estamos formando gente y estimulando el criterio creativo a las personas, o simplemente les estamos formando como técnicos, operarios de herramientas de IA, ¿no? Tú eso te lo has encontrado desde el otro lado, ¿no? Desde la parte formadora. Sí, y yo soy bastante estricta con las formaciones que cojo y no cojo. Si no se ajustan como con los valores que yo quiero reflejar, las rechazo. Pues para mí es súper importante que los cursos que doy no sean meramente técnicos. Yo no doy formaciones técnicas. Si trabajo con empresas, me dedico a hacer transformaciones, no formaciones. Si trabajo con escuelas, hago muchísimo hincapié en que me dejen por lo menos un cuarto del curso, un tercio, para cubrir mapeo de procesos, responsabilidad, tus superpoderes, todo que sea muy práctico. O sea, no me parece tan importante la herramienta como la mentalidad de transformación para que eso aguante a largo plazo. Si lo hacemos formaciones de herramientas, te va a durar X hasta que se actualice o cambie la herramienta. Si hacemos una transformación y una formación de autoconocimiento, de transformación de la manera de trabajar en tu proceso, te va a dar igual cómo se llama la herramienta de turno, que te vas a poder poner rápidamente al día y aplicarla en tu día a día. Esa es la parte intransferible, ¿no? Claro. Eso. Entonces, respondiéndote a tu pregunta de si es solamente la parte de herramienta, yo creo que es en función de si va centrada en ganar velocidad o ganar humanidad, o sea, crecer sobre tu humanidad, sobre tu sensibilidad, sobre tu intuición, sobre las cosas que ya se te dan bien y te hacen único. Entonces no te estás centrando en la velocidad, sino en ampliar tus resultados y tu impacto. Ujú. Sí, o sea, al final eso, el estimular esas habilidades que son intrínsecamente humanas y que es lo que realmente nos diferencia un poco. Vale. Oye, cambiando un poco de tercio, a mí me han dejado aquí una pregunta que la he tenido que leer como 4 veces para entenderla. A ver. Vale. No, tiene bastante sentido. Tiene bastante sentido porque al final, en ese cruce, si tuviéramos que hacer eso, ¿cómo se llama? Lo de los circulitos que se juntan en medio, ¿es Gantt? ¿Cómo se llama eso? ¿Sabéis qué gráficos digo? Sí. Todos dicen que sí, nadie se sabe el nombre. Es cuál. Bueno, si estamos hablando por un lado siempre de la parte humana y de la parte máquina, de la parte corazón, de la parte técnica, de la parte curiosa, de la parte operativa, ¿no? O sea, al final siempre estamos hablando en dos entornos. En el medio, entre esa parte de diseño y esa parte de inteligencia artificial, en esa intersección hay tendencias, hay cosas que todo el mundo va hacia el mismo sitio y los demás no nos estamos dando cuenta. O sea, tú sabes lo que te quiero, sabes la pregunta que es, ¿no? O sea, en esa intersección entre diseño e inteligencia artificial, ¿hay tendencias que nosotros tengamos que estar atentos? Sí que las hay, se está Ay, ahora te imaginas, Claro. Por ejemplo, a nivel mercado, que hemos hablado antes un poquito de herramientas, se está viendo ahora la tendencia de ir todo a una herramienta. O sea, estamos yendo como a herramientas multimodelo o adquisición de unas herramientas a otras, haciendo como la gran herramienta. Eso a nivel tecnológico. A nivel empresa, yo creo que hay una gran desconocida porque no se ve, que es usar la inteligencia artificial para partes del proceso que son invisibles. O sea, nosotros vemos si una agencia ha hecho un vídeo con IA, una imagen con IA, una campaña, y podemos identificarlo o no, porque cada vez se usa de manera más sutil, pero tú no te estás enterando si han hecho un estudio de mercado, si han usado usuarios sintéticos hechos con IA, eso no lo sabes. Entonces, esa ventaja competitiva invisible también es una tendencia que no es tan identificable. Vale. Y en esos procesos
Claro, la IA, la gran ventaja que tiene, al principio la inteligencia, esto es mi opinión, al principio la inteligencia artificial yo negaba que fuera inteligente, un poquito, lo sigo negando un poco, lo que sí que tiene es una capacidad infinita de ensayo. Te puede tirar 300.000 propuestas por segundo, ¿no? Y luego ya está el del criterio y el arte del que interactúa con esa inteligencia artificial y que esas propuestas vayan afinadas. Eh, por otro lado, vivimos en la era de la hipersegmentación que hablábamos antes, ¿no? Hablamos del retail, hablamos del real estate, de la estacionalidad, de cómo se puede proponer un montón de propuestas en función de cosas, nada, de semanas, ¿no? De calendarios muy cortos. ¿Cómo convive esa hipersegmentación, esa hiperpersonalización de lo que recibimos y la abrumación de todas esas capacidades de generar impactos tan altos por segundo? O sea, ¿cómo se sobrevive a eso? Pues creo que depende de la estrategia que se tenga. O sea, a lo mejor si la estrategia solo va a volumen, velocidad y testeo, pues les va a dar igual que a lo mejor no estén tan testeados esas localizaciones, segmentaciones de la campaña y solamente se hagan 100 alternativas de texto, 100 alternativas de fondo y se prueben y se vea cuál funciona mejor. Pero a lo mejor otra manera no es ir a velocidad, sino ir a profundidad y a lo mejor usar la IA para hacer un mejor análisis, tus cualidades humanas para tener una empatía con ese posible usuario y alcanzarlo de manera diferente. A lo mejor no a un volumen tan grande, pero sí más enfocado a lo que necesitas. Ahí, por ejemplo, hace poco estuvimos hablando, bueno, hace poco, hace ya unos meses, estuvimos hablando precisamente del uso de la IA en una telco, donde el precio cambia prácticamente a diario en función de la competencia y los anuncios en paid salen sin pensar, ¿no? Entonces eso a lo mejor sí que podría ser un uso útil del bombardeo, ¿no? Pero para todo lo demás, claro, es que saber lo que no quieres también es importante, ¿no? Justo, muchas veces mucho más importante que lo que quieres. ¿Hay prompting negativo? Lo hay, yo no soy muy fan. Prefiero siempre pensar muy bien lo que quiero que lo que no quiero, porque al final la IA funciona muchísimo mejor si tú le describes exactamente lo que quieres. Sobre todo yo lo uso mucho con el tema de sesgos. Cuando estamos luchando contra unos sesgos fuertes, no funciona tan bien decirle a la IA lo que no quieres, sino que estás buscando. No me digas que no cumpla los clichés de la moda, dime qué quieres que te enseñe. ¿Sabes? Lo que pasa es que es más difícil. También nos implica un ejercicio de poner en palabras qué es para nosotros diversidad o qué es para nosotros diversidad corporal. Entonces, poner en palabras, hacer una búsqueda y poder decir lo que sí queremos ver más que lo que no. No es que no funcione, pero ya. no es tan fuerte como decirle lo que sí quieres ver. Claro, es que nosotros en otros canales digitales estamos acostumbrados a negativizar las cosas, ¿no? O sea, esto me vale para todo menos, entonces lo que vas haciendo es extrayendo, ¿no? Varita menos para quitarla de la selección, ¿no? Lo que no te interesa. Pero claro, en el prompting negativo eso te obliga también a ponerte un poquito del arte del espejo y de enfrentarte también un poco a tu propio sesgo, ¿no? Porque si tú dices lo que quieres, estás quedándote, ¿no?, a pecho descubierto con lo que realmente piensas. Justo. Y no le estás dejando libertad a la IA tampoco, porque si le dices lo que no quieres, le dejas muchísima libertad. Todo. No quieres esto, pero todo lo demás puede hacer lo que le dé la gana. Entonces va a interpretar por qué no quieres eso a su manera y te va a ofrecer una alternativa, pero que seguramente tampoco encaje con lo que estás buscando, porque es muy difícil. Al final es un modelo probabilístico. Probabilístico. Bonito. Oye, y esto de saber, de definir, de ser autoconsciente de tus sesgos, ¿eso también forma parte del sistema creativo que tienes que plantearte tú a la hora de trabajar con la IA o no? Siempre, o sea, normalmente se tiene también en dos capas, capa empresarial y capa individual. Normalmente en los cursos lo que se hace es que cada individuo se haga sus propias guías de responsabilidad, donde tú tienes en cuenta qué es importante a ti relativo a los sesgos, a la transparencia, a la propiedad intelectual, a la ética. Defines tus usos, líneas rojas que no estás dispuesto a cruzar y es súper individual. Los tuyos y los míos pueden ser radicalmente diferentes porque somos personas diferentes, con éticas diferentes
Por ponerte un ejemplo chiquitito, a lo mejor yo tengo en mis guidelines que yo no pongo nombres de artistas en mis prompts y otra persona sí, pues es algo muy individual. ¿Se puede? Sí, que se pueda, no significa que todo el mundo esté dispuesto a hacerlo. Y a nivel empresarial igual, tú tienes que hacer unas guías de responsabilidad mapeando tus clientes, riesgos, mitigación de riesgos, casos específicos que tengas que tener en cuenta, valores de empresa, cómo manejas diferentes situaciones, hacerte unas slides con semáforos, mapear qué pasa si un empleado tiene una duda relativa a responsabilidad de IA, si algo se puede hacer o no, si es legal o no, si pones en riesgo a un cliente, cuál es el punto de contacto. Todo eso tiene que estar mapeado en unas guías de responsabilidad, porque si no das la seguridad a los empleados o si haces tus guías individuales a ti mismo de cómo quieres posicionarte en esto, no tienes nada que plantearte y cuando no hay nada sobre papel en lo que plantearte, puedes llegar a lugares donde luego no sabrás cómo has llegado a ellos. Claro, y le estará dejando también mucho criterio a la máquina. Que te vas a dejar llevar por la velocidad, por el deadline, por cualquier cosa que esté pasando en el No sé de qué me estás hablando. No, ¿verdad? Pero, porque ¿cuál es el error así que es más peligroso de dejar demasiado criterio a la máquina? De darle esa libertad. Más allá de hoy, no es lo que quería, voy a intentarlo de nuevo. Pues que al final todas las IAs son muy complacientes, entonces te van a hacer siempre, si estamos hablando de IAs de texto, te van a hacer pensar que tu idea es buenísima, lo que estás haciendo eres un crack, te va a parecer estupendo todo y puedes acabar yendo a un pitch con la misma idea que una agencia si no le has puesto criterio, con fuentes incorrectas, si no lo has comprobado, puedes acabar haciendo imágenes con errores si no le has dedicado el tiempo de hacer pues esos pasos que te has definido de control de calidad. Puedes acabar generando un montón de ruido en redes sociales para una marca con la que trabajas porque se te vuelquen encima todos los usuarios porque has publicado algo que está sesgado. O sea, hay muchísimos riesgos. El criterio otra vez, ¿no? Otra vez, volvemos. Vamos a ver. Oye, pasamos del criterio a una cosa que has dicho antes, que has mencionado antes, que es la ética o la responsabilidad. ¿Qué papel juega? O sea, yo sé que es una pregunta un poco de primero de periodismo, pero desde tu punto de vista, ¿qué papel, o sea, cuánto realmente hay de importancia? Pues estamos hablando de IA generativa desde el punto de vista visual. No quiere decir que no sea igual de importante que la textual, pero es verdad que cuando tú utilizas el textual es para elaborar documentos, textos, cosas que pueden no tener una difusión un poco más complicada que una foto, por decirlo, por simplificar, digo, alguna imagen vale más. Pero, o sea, ¿qué implicación puede tener esa ética y esa responsabilidad cuando usas IA generativa visual, de imagen? Pues una imagen vale más que mil palabras, entonces tú estás también teniendo un impacto a cualquier persona que vea esa imagen, por lo tanto tienes una responsabilidad intrínseca solo por haber hecho ese visual, que es algo que se debate más ahora, pero lo hemos tenido siempre como parte de nuestra responsabilidad como creativos. Yo recuerdo en mi primer trabajo en agencia descargar de assets de stock para hacer una ilustración isométrica y tener que cambiar manualmente las falditas y los tacones de las señoras para que hubiera más diversidad y no fueran todas las señoras con falda de tacón y todos los señores con traje en esa oficina isométrica de stock. Pues esa responsabilidad yo la tenía hace 11 años, la seguimos teniendo ahora. Que ahora sea más rápido, más fácil y puedes hacer cualquier cosa, no significa que te puedas ahorrar esa capa. O sea, creo que tenemos muchísima responsabilidad en el impacto que tienen las imágenes que hacemos en todo el mundo en que las ve. Vale. Pero, ¿dónde llega la responsabilidad del humano cuando la creatividad viene participada por la IA? Que sí, que el pro lo hace el humano, que sí. Pero, ¿me entiendes? O sea, al final es una responsabilidad compartida. Lógicamente no le puedes echar la culpa al bicho. Pero realmente, ¿cuánto de autoría hay en un visual, en una creatividad generada por inteligencia artificial? Autoría es algo diferente que ética, o sea, porque autoría es... Perdemos por la responsabilidad. Vale, responsabilidad, pues yo creo que toda, porque tú estás decidiendo si esa imagen ve la luz o no. Tú estás decidiendo si eso pasa ciertos filtros y controles de empresa, tuyos valores personales. O sea, la responsabilidad es tuya, no podemos echar la culpa a la herramienta porque ahora puedes hacer cosas. Te pongo de ejemplo las fake news.
Se puede hacer, pues yo qué sé, alguna que haya salido hace... ¿Se puede hacer al Papa con anorak? Sí, se puede. ¿Es un buen uso de la IA? Pues no sé, relativo. Pensemos dos veces si un uso de la IA es un uso bueno o no. Que se pueda no significa que se deba. ¿Y autoría? ¿Quién es el autor de eso? Autoría depende de la herramienta que estemos usando. Hay como un montón de información al respecto. En general es una coautoría. Copyright no tienes en ninguna herramienta de las imágenes que tienes, pero autoría, claro, va a ser una co-creación también porque la mayoría de las veces tú estás generando una imagen y luego editándola, añadiéndole cosas, o sea, no es que acabe el proceso en la IA, sino que empieza en el humano, va por la IA y vuelve al humano. Idealmente no es un proceso 100% IA. Mm. Es que hablando preparando la entrevista, salía el tema de los antiguos, o sea, en el Renacimiento, me estoy yendo un poco para atrás, pero en el Renacimiento cuando decían, mira, la doble columnata de Bernini. Bernini no se ha hecho la columnata, se lo ha hecho el estudio de Bernini, donde está Bernini y otros 50 picapiedras dándole al martillo, ¿no? O cuando decían, no, Miguel Ángel, o sea, los grandes nombres del Renacimiento son nombres de talleres. No, lógicamente había un maestro al frente de ese taller, pero eran muchas personas, ¿no? Y al final la autoría se la llevaba, estaba personificada en una persona que realmente no había hecho la obra. Entonces era un poco trasladado a tiempos modernos, ¿no? Es decir, bueno, sí, vale, el humano ha participado y ha sido un poco el autor intelectual, pero no el autor operativo de esta pieza, ¿no? Entonces, ese debate llega un momento en el que dices, joder, ¿hasta dónde soy yo dueño de mi propia obra, ¿no? De mi propio producto? Depende de cuál haya sido el uso de la IA. O sea, ahí tienes muchas zonas grises. No es lo mismo que tú pidas hacer una copia de la Mona Lisa con IA que tú hayas hecho una ideación en papel y lápiz y hayas desarrollado un concepto y luego lo hayas traducido en una IA. O sea, para mí son dos cosas súper diferentes. Es verdad que a nivel legal, o sea, yo estoy hablando siempre desde el punto de vista de valores y ético. A nivel legal es lo mismo, pero para mí no es lo mismo la autoría que tiene, en este caso ni siquiera la IA, sino los artistas que han proporcionado su trabajo para entrenar a esa IA y que tú puedas simular un artista en particular exacto. A mí ahí sí que estamos en zonas grises de quién es el autor, porque estás usándolo para copiar o para hacer algo realmente que ha salido de ti. Ya. Por eso volvemos otra vez un poco al criterio y al origen y a esas características humanas, ¿no? Por encima de las capacidades técnicas. Oye, y otra zona gris es el, el potenciómetro, cómo se balancea la eficiencia en el proceso, en la entrega, en el deadline, con la deshumanización de lo que entrego. Va un poco también en línea a la capacidad de generar mucho frente a la segmentación necesaria para impactar con eficacia. O sea, ¿dónde está también esa línea, no? O sea, ¿dónde ves tú la bandera roja en, "Joder, esto, mira, es muy eficiente, pero de aquí no paso"? Creo que es uno de los puntos más críticos que tienen todas las empresas y todos los individuos. Yo normalmente hago un ejercicio que para mí son las dos rayas que no cruzar. Uno es preguntarte a nivel empresa o a nivel individuo qué es lo que amas hacer. Y otro es preguntarte qué es lo que los demás dicen que se te da mejor. Si eres empresa, pues qué dicen tus clientes que es por lo que te han elegido o que te diferencia de tu competencia. Si es lo que amas, lo que más disfrutas hacer, lo que más orgulloso estás que estás haciendo. Y esas son dos rayas rojas que nunca deberías delegar a la IA. Porque si no, todos vamos a acabar haciendo lo mismo de aquí a X tiempo. O sea, son cosas que tienes que proteger. Si a ti se te da algo súper bien o si te encanta hacerlo, asegúrate de tener un post-it en el ordenador que te recuerde que eso no lo delegas a la IA, por mucho que tengas la tentación de ganar rapidez, porque entonces te estás perdiendo a ti mismo por el camino, estás volviéndote uno más en un mundo generalista en el que de aquí a X todos vamos a acabar siendo iguales. Yo sé que va a sonar a chufa lo que me voy a decir, pero ¿y si lo que a ti te gusta no coincide con lo que al cliente le gusta o dice que es tu superpoder? A mí me puede encantar, y de hecho es así, me gusta mucho jugar al billar y soy un paquete. O sea, rasco tapete siempre. Entonces, no, eso no lo voy a dejar nunca, voy a seguir haciéndolo mal porque me gusta, ¿no?
¿Y ahí qué hacemos? No tiene que coincidir. O sea, cuando digo de proteger las dos cosas, no es que tenga que ser la misma. No, ya. Te gusta y lo que a ti te dicen que se te da súper bien, de hecho no suele ser lo mismo. Lo que a ti te gusta en el mundo de dirección artística suelen ser tareas más creativas y lo que te dicen que se te da súper bien suelen ser operativas y comunicativas. Suele coincidir cuando hago este ejercicio con empresas. Entonces, eso también tiene muchísimo valor, porque no siempre lo que amamos tiene que ser lo que mejor, porque lo que mejor se nos da no siempre es pasional. Pero digo, ¿y si lo que te gusta no se te da bien? Hombre, está claro, si se te da fatal no estarías contratado, ¿no? Pero, mentira, o sea, que muchas veces también tenemos que velar un poco por el interés de la empresa que nos da la carrera, ¿no? Entonces, a mí me puede gustar mucho una cosa donde realmente estoy haciendo, entre comillas, perder dinero a mi empresa o perder el tiempo a mis compis o... Entonces, ¿ahí qué hacemos con eso? Pues volvemos a lo de que no todo es 0 o 100. Tú puedes decidir usar la IA hasta cierto punto o X número de veces e intentar mejorar en eso que amas otro número de veces en función de tus deadlines, la presión que tengas, si tienes un poquito de margen informativo, lo que sea. O sea, es el balance, no buscar que siempre todo es o todo o nada. Hay respuesta para todo, ¿eh? Vale. Oye, sin volver a mapear el proceso creativo, ¿qué pregunta nos tenemos que hacer cualquier marca antes de empezar a entrenar la IA? De verdad. Tengo guidelines de responsabilidad, creo que para mí es la básica. Si no tienes, empieza por ahí. Antes que comprar licencias es mucho más importante dar la seguridad a todo el mundo de que sabe cómo usarla, por qué, y no van a dejar de usarla por dudar si eso es un buen uso, un mal uso, si está acorde con la empresa, con el cliente. Eso para mí es la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿qué piensa mi equipo? Muchas veces directamente compramos formación o licencias y no hemos escuchado al equipo. No sabes si tienes resistencia. ¿Qué opinas? Si tienes gente que ya la está usando y ni siquiera lo sabes. O sea, creo que esas son las dos preguntas. Las guidelines y conozco mi equipo y qué piensa frente a la IA. Y hacer las guidelines con ChatGPT es un canteo, ¿no? Puedes semi-hacerlas, al menos coger lo que hayas investigado y mapeado con tu equipo y luego redactarlas o estructurarlas, pero de 0 no lo recomiendo. Claro. Volvemos otra vez que ni 0 ni 100, ¿no? Sí. Vale. Oye, hay una cosa que nos pide el equipo de contenido siempre, que es un ping-pong con preguntitas cortitas para respuestas rápidas. Vale. Y eso luego queda estupendo en Instagram. Entonces, no pienses demasiado lo que te salga. Una palabra que defina la creatividad hoy. Te vas a reír, pero criterio. Una habilidad que la IA nunca va a reemplazar. La sensibilidad. ¿Prompt corto y conversación o prompt largo y detallado? Largo y detallado. ¿Explorar el proceso o llegar al resultado? Explorar el proceso. ¿Futuro optimista o con cautela? Aquí te puedes entretener. Es difícil, ¿eh? Porque en corto diría optimista con cautela. O sea, en general soy optimista porque creo que también depende mucho de la actitud y cada vez me encuentro más gente que busca un poco, pues, no aprender solo herramientas, sino pues aplicar eso, el criterio, la sensibilidad, no perderme por el camino. Sobre todo ahora hay gente que está volviendo a formarse para formarse desde otro punto de vista o que se ha dado cuenta de cómo se está usando y quiere pararse y hacerlo de manera mejor. Yo sí que veo la actitud como para hacerlo mejor, pero así que me parece que hay que hacerlo, que diría con cautela, si me tengo que mojar, porque creo que hay muchísimos riesgos que están fuera de nuestras manos. O sea, podemos intentar usarlo bien, pero hay muchas cosas que que dependen pues de las grandes tecnológicas, del mundo, de un montón de otros factores. Vale. Un error común al usar la IA generativa en tipos creativos. No saber tus superpoderes. ¿Un referente creativo para ti? ¿Puedo decir 3? Es que ahora mismo estoy siguiendo 3 chicas que me gustan mucho cómo están usando la IA. Hay una chica que se llama Noemi Pino, que ella hace vídeo y me gusta mucho que está incluyendo la IA, pero no se ha perdido a sí misma. O sea, me parecen 3 muy buenos referentes en 3 situaciones diferentes que no se han perdido a sí mismas por usar la IA y no están haciendo cosas que ves en todos lados típicas de IA.
La chica se llama Laura Pin y esta chica hace todo con IA, no hace como procesos híbridos, pero tiene una estética súper cuidada. Si ves trabajo anterior suyo, ves que ha mantenido muy bien y es muy fiable como su estética, a lo que le gusta, a su composición. O sea, creo que también es muy importante autoconocerse para saber usar la IA de una manera que te represente. Y la última es Karen Chen, que esta es más conocida, que me encanta porque hace cosas muy manuales como con stop motion, pero con IA, mezcla objetos cotidianos con IA y usa un montón de programas de inteligencia artificial, pero de una manera súper, súper manual y con técnicas un poquito llevándolo a, pues, al craft y al trabajo de artesano. Entonces me parecen ejercicios súper interesantes. Un libro o tres que te hayan cambiado la mirada. Este es un tópico, pero a mí me ha gustado mucho el arte de crear. Porque es un libro como que te anima a escuchar, a valorar la creatividad desde pues el autoconocimiento, la escucha, la intuición, y creo que viene muy apego a lo que estamos viviendo ahora, aunque salió antes. Y el otro, que este no es muy conocido, pero se lo mando a mis alumnos de IA como bibliografía, se llama El rival de Prometeo y es como una antología, unas historias donde autómatas te van explicando con un montón de referencias culturales, históricas, cómo va haciendo su vida como autómata. Y creo que es un libro que te abre muchas preguntas, más que darte respuestas, y viene muy a pelo para temas de responsabilidad. Ah, guay. Nos está quedando un ping-pong raro, porque además Ya. ahora justo que estabas hablando del libro, ¿el tuyo qué? El mío está en cocción. Está en cocción. A ver si para el mes que viene o en 2 meses lo saco. Vale, etiquétanos. Wow. ¿Vale? Ya. Una herramienta de ella que ya no pueda soltar. He hecho el GPT porque lo he usado demasiado y ya como que no puedo salir de ahí porque tiene tanta información mía que me es muy fácil y muy cómodo trabajar en el ecosistema. Te hace pues tus custom GPTs, tus proyectos, y ya cómo voy a salir de ahí si ya... Te ha hecho prisión. Sí, me ha hecho prisionera. Ya. Espera. Eso pasa. ¿Qué emoción te guía cuando empiezas a crear? La curiosidad. ¿Creando también eres curiosa? Sí, tiendo a dispersarme. Da igual, estoy haciendo, ¿no? sí, estoy haciendo lo que estoy haciendo. La curiosidad siempre es lo que me guía. Que no puede ni debe automatizarse nunca en procesos creativos. La intuición, ese sentimiento que sabemos cuando algo está bien o mal, cuando deberíamos profundizar más, cuando algo no me cuadra con la respuesta, pues esa intuición. Vale. Termino la frase. La IA es una gran aliada creativa cuando... No pierdes tu esencia por el camino. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Bueno, oye, has dicho, estás ya fuera de programa, has dicho, hablando de estas chicas que te gustan, has dicho precisamente que no ha perdido la esencia, que se ve que sido la misma estética, muy cuidada y tal. La consistencia de las cositas cuando trabajas con IA, ¿qué? ¿Eso qué? Pues requiere mucho trabajo. O sea, al final también si tú no tienes un autoconocimiento o una capacidad de definir un estilo, una manera de trabajar, no vas a llegar a esa consistencia. Pero si tú te le dedicas el tiempo y la energía para conseguir definir con palabras o con moodboards o como dependiendo del formato que estés trabajando, realmente un universo visual o un universo de palabras, vas a conseguir llegar a esa consistencia. O sea, el control a mí no me parece un problema con la IA. Han avanzado un montón la tecnología y realmente podemos tener total control para dejar de ser algo a la mera probabilidad de lo que te salga. No, digamos, el universo visual sí que lo veo más asequible, me refiero para todo el mundo. Lo que sí que me sigo costando, y hablo ya, lo que estoy llevando a mi terreno, es la consistencia de personaje. Y sobre todo en vídeo. O sea, al final me hace señores con barba. Sí, tienen un aire y al final, entre uno y otro, tú lo has visto, ¿no? Lo de repetir 1000 veces y ves cómo se va distorsionando y al final, ¿no? Empiezas con Johnny Depp y acabas con Juan y medio, ¿no? Y dices, bueno, ahí entre medias se me ha ido. Pues eso a mí me sigue costando un montón, ¿no? La consistencia del personaje en vídeo.
hay herramientas que cada vez lo están consiguiendo mejor, sino partir de imagen y luego hacer el vídeo. A mí es lo que más me guarda la consistencia. Y luego ya te puedes ir a cosas más complejas, pues como Confi UI o empezar a trabajar con cosas un poquito más técnicas, que ahí sí que, pero es nivel ya producción. No es voy a probar a hacer una cosa porque también es más caro. No, yo estoy hablando de eso, de la parte de la que es el juego. Oye, ya para terminar, última preguntita antes del cierre. ¿Qué te preocupa perder como creativa que eres en esta transición hacia un mundo tan inteligentemente artificial? Las pausas, creo, como dar ese tiempo como para parar, como que hasta ahora creo que todos los creativos encontramos ese momento para sentarte en el suelo, en un puff, o de repente tener un bloqueo creativo e irte a dar un paseo por el parque. Parece que como ahora tenemos la IA, no podemos tener bloqueos creativos, no podemos necesitar otro ambiente porque siempre hay alguien ahí dispuesto 24/7 a continuar tu brainstorming si te bloqueas. Pues creo que esas pausas también son necesarias y yo misma ya estoy experimentando y me las salto porque enseguida puedes hacer otra cosa. Así que creo que eso es lo que más estoy pensando que voy a echar de menos o que me gustaría empezar a controlar, no perder esos tiempos de pausa y de pensar perdiendo el tiempo, sintiendo que estás perdiendo el tiempo, cuando al final probablemente llegues a algo mucho mejor por hacer esa pausa. Qué humano, ¿no? Eso de perder el tiempo. ¿Mm? Oye, bueno, una cosa que damos a todo el mundo que viene es para que te acuerdes, de nosotros, para que no te olvides de VDL, de tu profesor Ari, que es un pisapapeles estupendo, ¿vale? Y está guay cuando quieras hacer tus mapeos en papel, le pones eso encima. Gracias por venir a compartir valor con nosotros. Oye, ¿qué es para ti compartir valor? Compartir valor. Pues realmente intercambiar información de tal manera que con quien la compartes, los dos nos llevemos preguntas nuevas, cosas nuevas que a lo mejor no nos habíamos planteado y ahora sí. O sea, realmente es un intercambio productivo entre dos personas. Pues yo desde luego me lo llevo puesto. Muchas gracias por este ratito, Inés. Un aplauso para ella.